Continuamos con el tema de geometría. En esta ocasión veremos cuáles son las funciones trigonométricas básicas. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas son las relaciones que existen entre los ángulos y las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene en uno de sus lados un ángulo de 90 grados. Ahora bien, cada lado de un triángulo rectángulo recibe un nombre propio. En este caso, el lado que tiene la mayor longitud y que está opuesto al ángulo de 90 grados se le denomina hipotenusa. Los otros dos lados se denominan de forma genérica catetos. Sin embargo, dependiendo de qué ángulo se esté considerando para calcular las funciones trigonométricas, cada uno de estos catetos va a adquirir un nombre en específico. Ahora bien, los nombres de los catetos pueden variar dependiendo del ángulo que se tome como referencia. Por ejemplo, si tomamos como ángulo de referencia, es decir, el ángulo θ, el que se encuentra a mano derecha del triángulo, vamos a tener precisamente que el cateto adyacente va a ser el que se encuentra precisamente adyacente a este ángulo de referencia o ángulo θ. El otro cateto, el que no se encuentra adyacente precisamente al ángulo θ, se va a nombrar como cateto opuesto. Por el contrario, si observamos en esta imagen, cambiamos ahora el ángulo de referencia a la mano izquierda. En este caso vemos que el que antes era el cateto opuesto ahora es el cateto adyacente y viceversa, precisamente también con el cateto adyacente y el cateto opuesto. Vemos precisamente que para poder denominar uno u otro cateto debemos fijarnos siempre en el ángulo de referencia, es decir, en el ángulo θ, al cual le vamos a querer calcular las funciones trigonométricas. Y que precisamente este ángulo, si tiene un cateto adyacente, va a ser precisamente nuestro cateto adyacente. Ahora bien, las relaciones que vamos a encontrar son precisamente 6 y estas relaciones van a indicar cuántas veces se va a encontrar un cateto con respecto a otro. Vamos, cuántas veces podemos dividir uno de los lados del triángulo entre otro de los lados del triángulo, ya sea alguno de los catetos o la hipotenusa. En este caso, las 6 funciones principales trigonométricas van a ser el seno, el coseno, el tangente, el cotangente, el secante y el cosecante. Realmente, para podernos aprender lo que son las funciones trigonométricas, debemos aprendernos primero las 3 más importantes, que eso es seno, tangente y secante. Las otras 3 funciones trigonométricas son complementarias precisamente de estas 3 funciones básicas. Una forma muy sencilla para recordar precisamente todas las funciones trigonométricas es utilizar esta técnica mnemotécnica. En este caso, imaginemos que vamos a beber un vaso con refresco de cola. En este caso lo que vamos a hacer es repetir coca, coca, hip, hip. La idea es más o menos que después de tomar un vaso de refresco, supongamos que nos dé un poco de hipo, ¿no? Y de ahí precisamente sale el hip, hip. La idea detrás de esta técnica de memorización es precisamente que el hip, hip, vamos, el hipo que estamos repitiendo nos está indicando que es hipotenusa, hipotenusa. Y co, es decir, coca, coca nos va a decir co, que es el cateto opuesto, y k, que es precisamente el cateto adyacente. Aquí precisamente lo podemos ver en la pantalla, más o menos ejemplificado en lo que sería el triángulo rectángulo que estamos mostrando. Ahora, para poder reconstruir de memoria precisamente todas las funciones trigonométricas, lo que vamos a hacer es primero construir una especie como de esqueleto, en la cual vamos a colocar primero las funciones elementales, las funciones trigonométricas elementales. En este caso vamos a colocar primero lo que es seno, tangente y secante. A continuación vamos a colocar las otras 3 funciones complementarias, en este caso coseno, cotangente y cosecante. Una vez que tenemos este esqueleto, el siguiente paso es ahora sí aplicar nuestra técnica de memorización.
en la cual la idea es que estamos asociando el refresco de cola precisamente con las funciones trigonométricas. En este caso vamos a repetir la frase coca, coca, hip, hip. Y lo que vamos a hacer es primero colocarla en orden. En este caso vamos a colocarla en orden descendente, de arriba hacia abajo. Y colocamos ca, ca, hip, hip. Una vez que tenemos esto, el siguiente paso es complementar precisamente la siguiente parte para determinar las funciones trigonométricas. En este caso lo que hacemos es volver a repetir la frase coca, coca, hip, hip, pero la colocamos en orden de abajo hacia arriba. Y precisamente colocamos ca, hip, hip. Con lo cual ya hemos precisamente construido todas las relaciones que se necesitan para calcular precisamente las funciones trigonométricas. De esta manera vemos que la función seno va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. La función coseno va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. La función trigonométrica cotangente va a ser igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. La secante va a ser igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y el cosecante va a ser igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Ahora que conocemos y hemos aprendido las funciones trigonométricas, debemos preguntarnos para qué sirven en la vida real. Básicamente las funciones trigonométricas nos permiten calcular los ángulos y los grados, además de otros datos geométricos de triángulos rectángulos. También a base de las funciones trigonométricas podemos calcular las dimensiones de un triángulo rectángulo. De esta manera, si lo deseáramos, podríamos calcular la altura de un objeto o una persona. Por ejemplo, en este caso tenemos la imagen de un faro. Si colocamos precisamente un triángulo rectángulo, podríamos calcular su altura utilizando la función trigonométrica de coseno, al despejarla precisamente, y de ahí obtener el cateto adyacente. También las funciones trigonométricas podrían sernos de utilidad para calcular el ángulo de elevación que describe un proyectil al ser disparado de un tanque de guerra. Esto en aplicaciones militares. O mejor aún, si unimos el concepto de funciones trigonométricas con cálculo, podemos precisamente describir fenómenos que son repetitivos, tal como es el oscilamiento de un péndulo o en este caso el funcionamiento de la corriente eléctrica alterna.